puedo arriesgar mi jubilación. Cuando tú negocias lo no negociable, cuando te quedes solo te vas a odiar. Una joven, que yo fui pastor de ella, se sentó en mis piernas cuando era casi una niña. Se enamora de un hombre no cristiano. Yo le digo, lo que vas a hacer es pecado. Eso está claro en la Biblia. Dice, no, pero no vengas a la ceremonia, ve a la recepción. Digo, a ninguna de las dos cosas voy a asistir, porque yo no participo en lo que no apruebo. Pero no vayas como mi pastor, ve como mi amigo. Como ninguna de las dos cosas puedo ir. Y no fui. Hay personas, yo no caso a nadie a menos que tomen un curso conmigo que demora unos 3 meses. Y en la primera reunión les digo, esto no es para casarlo, esto es para ver si los puedo casar y para que ustedes descubran si deben hacerlo. Yo no recuerdo al final del curso cuántas parejas me he negado a casar. Y se han ido de la iglesia, se han llevado, hasta el gato se lo han llevado. Pero todas han terminado en divorcio. Yo no voy a casar a una pareja que yo sé que son una estadística de divorcio, sencillamente para que no se vayan de la iglesia. Ah, pero es que el pastor, es que ahí es donde viene el asunto. No hay tal cosa como un matrimonio por la iglesia. Es un invento de la iglesia. Es parte de la tradición. En el Nuevo Testamento no hay. ¿Te das cuenta? Y cuando me dicen, el casado por la iglesia, casado sin la iglesia es la misma cosa. ¿Te das cuenta? No. Yo no estoy obligado a casar a nadie. Como no estoy obligado a oficiar en el funeral de nadie. Porque eso que dicen cristiana sepultura, eso es invento de la tradición de la iglesia. Hay sepultura de cristianos, pero no cristiana sepultura. Con un muerto se puede hacer lo que uno quiera hacer con el muerto y lo que permita la ley. ¿Te das cuenta? Por eso conmigo van a hacer lo más barato, que es quemarme. Y Carmita ya sabe que no puede pedir las cenizas porque las cenizas las ponen en un estuchito que vale $75 si no ha subido el precio. Y yo no sé si esas cenizas son mías, con tanta gente que queman allí. ¿Cómo Carmita sabe que esas son las mías, chicos? Cogen ahí, Gerardo, Pedrito, Ramoncito, ahí están las cenizas. Y como yo viajo mucho, si yo muero en un país por ahí, Carmita tiene estas instrucciones. Cuando te llamen, Gerardo falleció. Dígale, dispongan del cadáver de acuerdo a las leyes de ustedes, con el sistema más económico y mándenme la cuenta. Que no se te ocurra decir que manden el cadáver porque el pasaje de avión de un muerto es más que el de un vivo. Y que no se te ocurra irme a ver porque ya yo no estoy allí. El cristianismo es práctico, pragmático. Una de las cosas que me duele a mí es cuando acompaño personas de la iglesia a escoger el asunto de la funeraria. Que ese sinvergüenza le dice, mire, este es el más barato, pero se fija de qué tela está hecho. Y esta madera se pudre fácil, las agarraderas se oxidan, son de hierro. Este es un poquito más caro. Y este es el más caro que tenemos, pero miren, esto es impermeable, no le entra el agua para que no se resfríe el muerto. Hermético. Y entonces están llorando y como esto es lo último que vamos a hacer para papá, no vamos a escatimar dinero. Para papá no estás haciendo nada, para el dueño de la funeraria es que estás haciendo mucho. Es una falta de respeto lo que hacen esa gente en la funeraria. Entonces conmigo no van a hacer eso, chicos. Conmigo no van a hacer eso. ¿Entiendes? Que lo que se ahorre en la funeraria, Carmita se lo gaste en un crucero. Y que diga, ay, pero tan pronto que se murió te vas a cruzar. No, es que me voy para olvidar. Si la gente, vete a pasear. Yo le digo, y cuando yo me muera, pues tú pones en el periódico, viuda con los hijos criados, busca con quién compartir lo que dejó el difunto. Y disfrútalo. Disfrútalo. Porque la gente no acaba de entender lo que es la muerte. Cuando un hombre muere y la mujer queda, lo que Dios está diciendo es, yo quiero que él siga viviendo acá conmigo y que tú sigas viviendo allá. Y seguir viviendo allá no es vivir en un cuarto ahí extrañando al difunto. No, chica, haz el proceso de luto y reinicia la vida otra vez. Y el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Entonces, la próxima. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me quedan 10 minutos para preguntas, para discusión.
con lo que no están de acuerdo, con lo que me equivoqué, y es muy difícil que me equivoque porque los cubanos no nos equivocamos. La única vez que yo me he equivocado fue cuando pensé que estaba equivocado. Ver, dígame. Una aclaración, una pregunta. Sí. Usted dijo que todas las cosas hay que mostrarlas por la Biblia. Así es. ¿Correcto? Así es. En el asunto de las mujeres, en un pantalón, Ajá. usted dice que no hay problema en eso, pero mire, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado costoso, ni con perlas, ni con vestido costoso. Es decir, en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que habla de la mujer usando pantalones. Ahora bien, yo no soy legalista ni liberal, pero Término medio. y en mi iglesia, que una mujer que puede subir en el altar en pantalones. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento quiero que usted busque un versículo donde diga que habla de la mujer en pantalones en toda la Biblia. Ahora, esto es lo que dice la Biblia, y en Primera de Pedro, Primera de Pedro 3:3 dice: vuestros atavíos no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso. Es decir, que en el Nuevo Testamento no habla claramente de los vestidos en la mujer. Ahora, una mujer tiene que usar pantalones de trabajo, tiene que usar pantalones aquí y allá, no hay problema. Pero en la iglesia, la Biblia habla claramente de vestidos. Así que yo quiero que usted me busque en toda la Biblia donde habla que la mujer usa de los pantalones de la mujer. Sí, fíjese. Yo quiero que usted me busque en la Biblia un pasaje donde diga que el hombre usa corbata. Bueno, en la Biblia no hay ninguno, pero en la Biblia habla claramente Ahora, el vestido en la mujer. sí, pero yo lo escuché a usted, ahora usted me va a escuchar a mí. Fíjese. Cuando uno lee la Biblia, y ahí es donde viene la educación, el conocimiento, tiene que tener en cuenta tres marcos de referencia fundamentales. El marco de referencia del que escribe el documento, el marco de referencia del destinatario del documento y el marco de referencia del que interpreta el documento. Uno tiene en la Biblia que aislar esas cosas. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los corintios, Pablo es hebreo y los corintios son griegos, helénicos. Pablo dice que es deshonroso que el hombre se cubra la cabeza. En la boca de un judío eso es un disparate. Pablo dice allí que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello. En la boca de un judío eso es un disparate. Porque la piedad principal en el mundo judío se expresaba con el pelo largo, que era el que usaban los nazareos. Lo que pasa es que cuando Pablo está escribiendo a los griegos, él no usa la cultura judía, él usa la cultura griega, y para los griegos sí era deshonroso que un hombre se dejara el pelo largo. La otra cosa, ustedes saben que nosotros no tenemos una traducción de la Biblia. Lo que ustedes tienen son, y lo que tengo yo, son versiones de la Biblia. Por eso es que no se dice la traducción de Reina Valera, sino la versión de Reina Valera. ¿Por qué? Porque traducción es cuando se toma la palabra de un idioma y se vierte en la palabra de otro idioma que categórica y rigurosamente corresponden la una con la otra. Como todas palabras, o la mayoría de las palabras, tienen más de una acepción. Entonces, una versión es cuando una de las varias acepciones de esta palabra en el manuscrito corresponde a una de las varias acepciones. Cuando dice que la mujer se atavíe con ropa decorosa, la palabra de donde se traduce
es la palabra de donde viene también universo, cosmos. Pero cosmos en el mundo griego no solamente significaba universo, sino significaba orden. Entonces dice que la mujer no debe de usar ropa que rompa el orden de la sociedad donde vive. Ahora, todas las sociedades no tienen la misma definición moral. Por ejemplo, el doctor Naida, de las Sociedades Bíblicas, relata el caso de unos misioneros que van a una región de África. Y cuando están en la iglesia, todas las mujeres que estaban en la iglesia estaban desnudas de la cintura para arriba. Entonces, cuando se acabó el culto, los misioneros quisieron reunirse con los ancianos de esa iglesia. Y cuando vieron los ancianos que los misioneros estaban como tensos, les dijeron, hermanos, que vieron en nuestro culto que no les gustó, esas mujeres desnudas de la cintura para arriba, hay que cubrirlas. Y dicen, no, usted no va a venir a traer el mundo aquí, a nuestra iglesia. Las que se cubren el busto aquí son las prostitutas. Esas son santas mujeres que han aceptado a Cristo como Salvador. Ahora, ¿tengo yo que ir de aquí allá a ponerle blusa a esas mujeres? No. ¿Tienen que venir ellas de allá para quitar las blusas a la mujer aquí? No. Porque lo que Dios dice no es ni que usen blusa ni que no usen blusa, sino que usen o no usen lo que no rompe el orden. Entonces, uno tiene que tener cuidado de no usar símbolos del mundo bíblico para imponérselo al mundo nuestro. Por ejemplo, cuando dice el apóstol, la naturaleza misma no os enseña que la mujer no debe cortarse el cabello. Ahora, eso lo escribe un judío, se lo escribe un griego, pero yo soy cubano. Para mí eso no significa nada, no dice nada. ¿Por qué? Porque cortarse el cabello o dejarse crecer el cabello eran símbolos sociales del mundo griego del siglo I, que significaban la sujeción de la mujer al marido. El pelo largo en una esposa indicaba la sujeción que tenía su marido. Cortarse el pelo era desacato. Pero en la cultura cubana, el pelo no juega ningún papel en la relación del matrimonio. Un cubano lo tiene que interpretar de esta manera. La misma naturaleza, porque naturaleza allí no se refiere al nivel ecológico. Naturaleza allí se refiere más bien en un sentido estadístico. Norma, la norma social no te enseña. Pero para los cubanos, yo lo entendería así. La misma naturaleza no te enseña que el hombre es el que lleva los pantalones. Pero para un boricua, ni los pantalones ni el pelo tienen nada que ver. Un boricua lo interpreta de esta manera. La misma naturaleza no te enseña que la mujer no siente en el baúl al marido. Pero para los peruanos eso no tiene que ver ni el baúl, ni el pelo, ni los pantalones. Para los peruanos la misma naturaleza no te enseña que la mujer no le pone el saco largo al marido. Pero para un costarricense ninguna de esas cosas significa nada. Para un tico la misma naturaleza no te enseña que la mujer no le canta a la gallina al marido. Le interesa a Dios el canto de la gallina, el saco largo, ninguna cosa le interesa la sujeción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay muchas mujeres hoy que no se cortan el pelo porque la Biblia lo prohíbe, pero gobiernan al marido. Entonces están cumpliendo el símbolo social de un mundo pagano y están burlándose de la esencia que Dios puso en ese símbolo. Mejor es que se pelen coco pelado y respeten al marido. Entonces, el pantalón no está prohibido en la Biblia. Ahora, ¿por qué no usaban eso? Porque no lo tenían ahora. O sea, hay pecados. El pecado es siempre desobediencia a Dios, romper Dios, pero no siempre se expresa de la misma forma. Por eso es que entonces, cuando ustedes leen la lista de las obras de la carne, dicen, y cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Porque hay expresiones de pecado hoy que no aparecen con el nombre que tienen hoy en la Biblia. Por ejemplo, si yo veo a un joven de la iglesia que está yendo a la discoteca 445, yo le digo, no vayas a ese lugar porque es un lugar malo. Dice, búscame un versículo de la Biblia. Y él quiere que yo le busque Romanos 4:5, no irás a la discoteca 445. Chico, esa discoteca no existía cuando se escribió Romanos.